Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerden que tenemos con nosotros durante esta semana a Eli, que está acompañándonos. Hola, buenos días a todos. Y recuerden también que durante este trimestre estaremos estudiando este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Y durante esta semana, el segundo día del año, hemos de estudiar este tema muy importante que lleva por título El líder elegido por Dios. Y estoy seguro que usted ya a esta altura se ha aprendido el texto que venimos repitiendo cada día. Vamos a leerlo una vez más y está en el libro de Hebreos capítulo 11 y ahí vamos a leer en el verso 24 y el verso 25. Hebreos 11, 24, 25, el cual nos dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Muy bien, con este pensamiento queremos ir a nuestro Padre Celestial en oración, así que acompáñenos a tener una oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana por permitirnos encontrar aquí para escudriñar su palabra. Pedimos que su buen espíritu pueda estar en nuestro medio, que podamos aprender su voluntad a través de la lección de la escuela sabática y que pueda instruirnos en todas las cosas. Bendiga a cada uno que nos escucha, nos ve, donde quiera que se encuentre, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues teniendo esto claro, vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy que lleva por título Capacitación en la Escuela de las Dificultades. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué se dijo más tarde de Moisés, lo cual mostró el gran cambio producido por los años de instrucción en el desierto? ¿Y qué lecciones había aprendido en el desierto? Esto es, Moisés tenía un carácter formado, pero tuvo que formar otro. Muy bien. Y ya hemos visto que hay una infinidad de escuelas, ¿no? De música, de ingenierías, de medicina, ¿no? Pero una escuela de dificultades. ¿Quién se querría escribir una escuela de dificultades? Pues podemos ver que la vida de Moisés, él ya tuvo la escuela necesaria, el entendimiento, la enseñanza suficiente que él pensaba que era, con eso ya estaba bien, que su vida ya estaba lista para ejercer los planes de Dios, pero podemos ver que no fue así. Todavía no estaba capacitado, necesitaba más escuela, pero ahora vemos la escuela de dificultad. Sí, si pudiera poner aquí en la ciudad una escuela de dificultades, ¿será que muchas personas se inscribirían en ella? No, claro que no. ¿Quién querría estar en una escuela de dificultades? Entonces, imaginemos por un momento, la lección de hoy será, no sé, alguna dificultad terrible, que nadie querría pasar ni querría estar haciendo pruebas de esas cosas. Pero Moisés pasó por esa escuela. Muy bien, vamos a ver qué es lo que se escribe y cómo él cambió su vida y su carácter después de esto. Vamos a la palabra de Dios, acompáñenos y leamos allá en el libro de Números, capítulo 12. Números capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 3. Aunque Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más manso de la tierra. La Biblia nos habla que era un hombre muy humilde, pero además de ser humilde era muy manso. Muy bien, pero lo que acabamos de estudiar previamente, el día de ayer, no nos parece un hombre muy manso, ¿no? Imagina un hombre tan manso que hizo lo que hizo. Sí, es que el entrenamiento que él tenía, él se sentía una vez más listo para hacer su voluntad y vimos que él fue muy agresivo, decía ahí homicida aún. El espíritu del primer homicida se manifestó en él, ¿no? Pero con la escuela de las dificultades, su vida ha dado un giro totalmente que se llamó el hombre más manso de la tierra. Pero, ¿qué significa ser manso? Vamos a ir al Espíritu de Profecía y vamos a leer el siguiente párrafo que está en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 342, lo cual nos dice así: la educación recibida por Moisés como nieto del rey fue muy completa.
No se descuidó nada de lo que se pensaba que lo haría un hombre sabio, tal como los egipcios entendían la sabiduría. Esta educación fue una ayuda para él en muchos aspectos, pero la parte más valiosa de su adaptación para la obra de su vida fue la que recibió mientras trabajaba como pastor. Al guiar a sus rebaños a través de las desiertas montañas y hacia los verdes pastos de los valles, el Dios de la naturaleza le enseñó la más elevada y grandiosa sabiduría. Entonces, en la educación que él tuvo, eh, era lo mejor que había, pero Dios quería educarle de una forma más amplia todavía. Y fue la educación más valiosa que él pudo tener. Muy bien. Y así fue como su vida cambió totalmente. Sí, pues él al estar con las ovejas y tener que cuidar de ellas, tener que llevarlas a que comiesen a cuidarlas porque las ovejas no son fáciles de tenerlas juntas, ¿no? De un solo redil, tenía que ah, aprender muchas lecciones de cómo guiar también al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no todo iba a ser fácil, se iban a querer descarriar y eso. Él aprendió todas esas lecciones de humildad con las ovejas como pastor. Ujú. Así que podemos darnos cuenta que Dios le está enseñando algo mucho más valioso que lo que él tenía hasta ese momento. Pero no es todo, hay más todavía. Vamos al siguiente párrafo, que es la continuación del que acabamos de leer. En la escuela de la naturaleza, con Cristo mismo como maestro, contempló y aprendió lecciones de humildad, mansedumbre, fe y confianza, y de una manera humilde de vivir, todo lo cual unió su alma más estrechamente a Dios. En la soledad de las montañas aprendió lo que toda su instrucción en el palacio del rey había sido incapaz de impartirle. Una fe sencilla e inquebrantable y una confianza constante en el Señor. Así que entonces él sabía letras, sí, pero depender de Dios no le salía muy bien. Tanto que él se precipitó en el plan que Dios tenía para él, ¿cierto? Y esas cosas no te las puede enseñar ninguna universidad, ninguna escuela. No. Muy bien. Pero vamos a leer el siguiente párrafo para entender lo que nos habla aquí. En Patriarcas y Profetas, página 253, nos explica: en la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, debía prepararse para ejercer su cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Entonces, todas estas cosas tenía que aprender él. Nunca lo aprendería en Egipto. Tendría que hacerlo allí, en el desierto, como Dios le mostró, ¿no? Entonces, nosotros podemos aprender cómo él cambió de ser una persona y fue renovado totalmente. Tuvo que Sí. desaprender todo lo que sabía. Lo que podemos ver también aquí es cuando él estaba en Egipto y él hacer su trabajo que él hacía, tal vez él recibía honores, tal vez recibía reconocimientos por lo que él podía hacer, pero vemos que acá con las ovejas y él estando solo en las montañas, no había nadie que le diera honores, no había, esas cosas se fueron yendo de su vida y él pudo depender solamente de Dios para las cosas que él hacía, la manera en que vivía, era totalmente diferente y humilde. Así es. Así que entonces tendría que aprender abnegación, durezas de la vida y su propia experiencia para poder comprender a las demás personas y poder ayudarles, ¿no? Muchos rasgos que nos faltan a veces en la vida, ¿no? Pero que Dios quiere enseñarnos a través de la escuela de las dificultades, ¿no? Muy bien. Así que yo espero que esto haya sido de bendición para usted y que juntos podamos aprender esa voluntad de Dios. Y a veces vamos a entrar en las dificultades, pero debemos aceptarlas sabiendo que Dios tiene un plan para usted y para mí. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Muchas gracias, Eli, por estar con nosotros. Vamos a tener una oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias por su sabiduría. Sus maneras son mucho más altas que las de nosotros y a veces no las comprendemos.
Y muchas de las veces nos frustramos y nos desesperamos por la situación en la que estamos. Pero tenemos que tener plena confianza en usted, sabiendo que usted sabe por qué suceden las cosas y que usted tiene un plan mejor para nosotros. En el momento no lo podemos ver, pero con fe y con la persistencia y con la ayuda de usted veremos el plan que usted tiene y podemos darle gloria y honra a usted al final. Gracias le damos y que también podamos ver en nuestras vidas el cambio que se pueda ver, el cambio que usted hace en nosotros para que otros puedan darle gloria y honra también a usted. Gracias le damos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, muchas gracias por encontrarse con nosotros. Recuerde que al comienzo de este año, pues esperamos que continúe y que también comparte este mensaje con los demás. Eli, muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta primera semana. Gracias a Dios. Y no olvide que le esperamos aquí para los siguientes estudios. Por hoy, que Dios le bendiga.